4, 3, 1. Shalom, Javerín, bienvenidos a nuestra clase semanal de Introducción al Judaísmo. Esta es nuestra 20ª clase, donde continuaremos con el tema de las bendiciones. En particular, hoy estudiaremos el Birkat Hamazon y luego las otras bendiciones antes y después de la comida. Entonces, un breve resumen. Habíamos hablado la clase anterior de la teología que subyace a el tema de las bendiciones. Habíamos hablado de el Birkat, de la verajá, de el Netilat Yadayim, de la bendición de Hamotzi, el grupo de Santa María ya los anoté, de la bendición de Hamotzi, y habíamos hablado del Zimun, es decir, de la verajá adicional, la invitación que se hace cuando comen en la mesa 3 adultos judíos, cuando se comen juntos. Esta es una cosa extra que se hace antes del Birkat Hamazon cuando están ciertos judíos. Y por algunas preguntas que pusieron algunos Javerim en los videos, este es un excelente lugar, Javerim, para poner preguntas en la página de Facebook de nuestro, o en los comentarios de los videos en YouTube. Pero más Facebook tiene, creo, más movilidad, es mucho más fácil. Ponen preguntas sobre la clase, o pues si no las pueden hacer aquí. Y creo que quedó algo poco claro. Javerim, Birkat Hamazon solo se hace si se comió pan. Sí y solo si se comió pan. ¿Ok? Entonces, tenemos, esta es la gráfica. Si comimos pan, la bendición para el pan es Hamotzi. La bendición antes. La bendición después es Birkat Hamazon. ¿Ok? Pero, y este es el único caso que tenemos de una verajá que es absolutamente universal para todo tipo de comida. ¿Ok? Yo, si voy a comer, debo procurar comer el pan primero. La cena del Shabbat es una excepción, que se toma primero vino. ¿Por qué? Porque el vino es necesario para hacer el Kiddush, para santificar el Shabbat. Entonces, por eso es que el Kiddush precede en Shabbat a la bendición de Hamotzi y la comida del pan. Pero en la inmensa mayoría de las otras circunstancias, lo primero que yo debo comer cuando me siento a la mesa es el pan. Y una vez yo hago la bendición Hamotzi Lechem Min Haaretz, no tengo necesidad de hacer ninguna otra bendición para toda la demás comida que yo consuma durante este espacio. Y después hago el Birkat Hamazon, y el Birkat Hamazon es la única bendición que yo tengo que hacer, y con esto eximo a todas las comidas intermedias. ¿Queda eso claro? No, ok. Entonces, mientras eso esté claro, vamos bien. Birkat Hamazon. Entonces, si 3 adultos judíos comieron juntos, se hace el Zimun. Si no, entonces se entra directamente al Birkat Hamazon. Sobre el Birkat Hamazon hay varios nushaot, hay varias tradiciones litúrgicas de cómo se hace el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon que les presento aquí, que vamos a utilizar como ejemplo en esta clase, y el Birkat Hamazon que aparece, por ejemplo, en mi Sidur diario, en la aplicación, en el app, es este mismo Birkat Hamazon. Es un Birkat Hamazon basado en el Birkat Hamazon del Sidur del Rambam.
Es decir, este es el Nosaj del Birkat Hamazon del Rambam, el Nosaj Ashkenazí, el Nosaj Sefaradí oriental, tienen una serie de adiciones, unas cabalísticas, otras no. Este es un Birkat Hamazon cortico, tiene esa gran ventaja, pero que es perfectamente halágico, es decir, una persona que recita el Birkat Hamazon de esta manera cumple su obligación. ¿Ok? Entonces, Birkat Hamazon en efecto es una bendición, sino que son 4 bendiciones. La primera se llama Birkat Hazan, que es una bendición general por el sustento. Dios le da, Daniel, cuando digo todo, digo es absolutamente todo. Bebidas, vino, huevos, peces, fruta, chocolate, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que vaya entre este paréntesis, entre el Hamotzi y el Birkat Hamazon, queda cubierto por el Hamotzi y el Birkat Hamazon. Ahora, si yo hago Birkat Hamazon y luego sigo picando, luego sigo comiendo, ahí sí ya tengo que hacer bendiciones individuales por todo lo que como. Pero si yo he dicho Hamotzi, hasta que haga Birkat Hamazon, y esto pues es dentro del contexto de que yo esté sentado a comer, ¿cierto? Si me paro de la mesa sin hacer Hamotzi, sin hacer Birkat Hamazon, y salgo a la calle y tomo el metro y veo la novela y voy a un partido de fútbol y veo una clase y tengo 5 llamadas telefónicas, pues ya la oportunidad de decir Birkat Hamazon ya pasó. ¿Cierto? El Birkat Hamazon debe decirse cuando yo estoy todavía en la mesa. ¿O qué pasa si yo me acuerdo? ¿Cierto? Me acuerdo, no hice Birkat Hamazon. Entonces inmediatamente hago el Birkat Hamazon. Pero si yo ya digerí la comida del Birkat Hamazon, entonces ya no tiene sentido. Ya el momento de Birkat Hamazon ha pasado. Pero idealmente, yo me siento a comer, hago Hamotzi, como, termino la cena, hago Birkat Hamazon y ya me puedo parar de la mesa. ¿Okay? Birkat Hamazon está compuesto de 4 verajot y una serie de adiciones. La primera es Birkat Hazan, es la verajá por el sustento. Dios alimenta a todo el universo. Esta verajá, de acuerdo a nuestros rabinos, esto es más bien una cuestión homilética, no una cuestión histórica, fue compuesta por Moisés. Eso es lo que nos dice el Midrash. De allá que sea una verdad histórica es bastante improbable, pero es bonito, o sea, Moisés como profeta universal le interesa y como el profeta que me dio los 40 años en el desierto, muy interesado en ver cómo Dios se ocupa de todas las criaturas, ¿cierto? Cómo Dios le da de comer a todo el universo. La segunda verajá es un poco más específica, se llama Birkat Haaretz, que es la verajá por la tierra de Israel. Esto es algo ya más específico. O sea, el Birkat Hamazon funciona prácticamente como círculos concéntricos. La primera verajá, Dios le da de comer a todos. Dentro de este contexto de que Dios le da de comer a todos, Dios nos da de comer dentro de pues, idealmente dentro de la tierra de Israel. Esta verajá se le adjudica a Josué, a Yehoshua, que es pues el gran juez, el gran líder que lidera la tierra de Israel, que lidera la conquista de la tierra de Israel. Pues, por lo tanto, simbólicamente pues tiene una gran afinidad por una verajá que hable sobre sobre la tierra. La tercera verajá se llama Birkat Yerushalayim. Es una bendición por Jerusalén. Entonces, dentro del beneficio. O sea, Javerín, Birkat Hamazon no es solo
una verajá por la comida. La verajá por la comida es la primera parte del Birkat Hamazon. Recordemos lo que nos dice Deuteronomio. Cuando llegues a la tierra que Dios te ha prometido, comerás, te saciarás y bendecirás. Es decir, no estamos hablando solamente de la dimensión gastronómica de la comida, sino que estamos hablando también de que Dios nos bendice con autonomía, con soberanía, con cultura. Birkat Hamazon es una verajá no solo por la comida, sino por la experiencia de sentarse a comer, que esto incluye que nos sentamos a comer de una manera idóneamente judía. Esto nos conecta con la tierra de Israel, nos conecta con Jerusalén. Por supuesto, la verajá de Jerusalén está conectada, al menos simbólicamente, con David y Shlomo, David y Salomón, que son pues los dos grandes constructores de Jerusalén. Y durante mucho tiempo, nos dice el Talmud, este fue el Birkat Hamazon. Durante la época rabínica, los rabinos deciden añadir una cuarta verajá que se llama Birkat Hametiv. Es una bendición por las bondades de Dios. Y si uno es un tanto cínico, podría decir, bueno, es una verajá, es una adición al Birkat Hamazon diseñado para la diáspora. Diseñado para la diáspora. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros comiendo pan en Estados Unidos, comiendo pan en México, pues podemos hablar sobre la tierra de Israel, podemos hablar sobre Jerusalén, pero ya no es una experiencia directa, no es una experiencia, es una experiencia más bien una esperanza, un anhelo. Entonces, Birkat Hametiv, que habla sobre las bondades de Dios, es una verajá, es un añadido para la diáspora. Es decir, entendiendo que estamos lejos de Eretz Israel, que estamos lejos de Jerusalén, igual aprovechemos esta circunstancia para agradecer a Dios. Y luego se han añadido toda una serie de Harrahamans. Harrahamán significa el misericordioso. Entonces una serie de peticiones. El misericordioso nos conceda esto, el misericordioso nos conceda esto. Todos estos Harrahamán son opcionales. El corpus halágico de Birkat Hamazon son estas 4 bendiciones. ¿Ok? Preguntas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, Él nos alimenta y alimenta al mundo entero con su bondad, con gracia, con amor, con generosidad y con misericordia. Y de su bondad magna nunca nos ha faltado, y que no nos falte alimento jamás y para siempre, pues Él alimenta y sostiene a todo, como está escrito en los Salmos, Poteach et yadeja, umasbiran lekol, Jai Ratzon. Abre tu mano y satisfaces a todos los seres vivos con favor. Baruch atah Adonai, Hazdan et Hakol. Bendito eres tú, Hashem, quien alimenta a todo el universo. Que hay una verajá tremendamente universal, muy bonita. La segunda verajá, Birkat Haaretz, en esta versión pues limitada del Rambam. Agradecemos a ti. En Hanukkah y en Purim se añade aquí el Al-Hanisim. De nuevo, esto muestra que el Birkat Hamazon no es solo una experiencia gastronómica, sino una experiencia cultural. ¿Ok? Agradecemos a ti, Adonai, nuestro Dios, por haber hecho heredar a nuestros ancestros una tierra maravillosa, buena y amplia, por darnos Torah, vida y alimento, por habernos sacado de la tierra de Egipto, habernos redimido de la casa de la esclavitud y por la alianza que sellaste en nuestra carne.
por las leyes de tu favor. Entonces, la redención de Egipto, el pacto, la Torá, las leyes de tu favor, la vida y el alimento. O sea, Javerín, cuando yo me siento a comer, especialmente cuando me siento a comer como comunidad judía, no es simplemente una cuestión de alimentar la panza, es de compartir esta experiencia social de ser judío, que es una cuestión que existe solo en comunidad. Y por la ley de tu favor que nos hiciste saber, y por la vida y el alimento con que tú nos alimentas y nos sostienes, y por todo Adonai nuestro Dios, nosotros te agradecemos y bendecimos tu nombre, como está dicho, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Dios por la tierra buena que te dio. Vejaltá, besabato, verajtá, et Adonai Eloheja, al haaretz hatová, asher natan lach, baruch atah Adonai, al haaretz ve'al hamazon. Bendito eres tu Hashem por la tierra y por el alimento. ¿Preguntas? Raúl, ok. La verajá por Jerusalén. Ten misericordia de nuestro Dios sobre nosotros, sobre Israel tu pueblo, y sobre Jerusalén tu ciudad, y sobre el monte Sion, el santo de tu gloria, y sobre la casa magna y sagrada donde se llama tu nombre, y el reino de la casa de David, tu Mashiach, haga retornar a su lugar rápidamente en nuestros días. Las adiciones para Shabbat, para Rosh Chodesh, Baruch atah Hashem, Boné Berahamav Jerusalén. Bendito eres tu Hashem, que construyes con misericordia a Jerusalén. Me falta aquí la misericordia. Y este amén es porque esta verajá durante mucho tiempo era el final del Birkat Hamazon. Pero los rabinos del Talmud añadieron una verajá extra, que es esta. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios del universo, para siempre el Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Soberano, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Formador, nuestro Santo, el Santo de Jacob, nuestro Pastor, Pastor de Israel, el Rey bueno que hace bien con todo, el que todo día nos recompensa con amor, misericordia, con ganancia y éxito, y todas las cosas buenas. ¿Ok? Pues yo bien puedo terminar mi Birkat Hamazon aquí, pero pues en Shabbat, aquí pues estos son los Arrahamán que menciona el Rambam, en los Sidurim Ashkenazim, en los Sidurim orientales, en el Sidur Kol Tuv Sefarad de viernes por la noche, tienen todos ustedes un popurrí larguísimo de Arrahamans, añádanlos, no los añadan, esto pues depende de ustedes y depende de su práctica comunitaria y de su nivel de conocimiento y de hebreo, a pesar de que, pues como todo, el Birkat Hamazon también puede hacerse en castellano sin ningún problema. Ahora, la verajá, respondiendo a la pregunta de Moishe, esto pues es algo particular de la comunidad de Barranquilla. Hay una narrativa en el Talmud que habla de un rabino que era una persona muy ocupada, era un trabajador, el tipo tenía que trabajar mucho y no quería gastar el tiempo de su jornada en un Birkat Hamazon muy largo y simplemente decía las siguientes 7 palabras en arameo a sazón de Birkat Hamazon, o al menos de Birkat Hazan, que es Berich Rahmana, Malka de Alma, Marei de Hay Pitah. Bendito es el misericordioso, Rey del universo, el amo de este pedazo de pan. Y esto se ha transformado, al menos en mi comunidad, y hay otras comunidades que utilizan esta verajá talmúdica en arameo como una forma de Birkat Hamazon para los niños. O sea, los niños, por supuesto, están exentos de Birkat Hamazon, como están exentos de toda mitzvah, pero bueno, mientras se les va enseñando el Birkat Hamazon largo, mientras se les está enseñando el Birkat Hamazon normativo, pues este Berich Rahmana sirve y crea una experiencia de gratitud, de poder sentarse y agradecerle a Dios por el pan, y especialmente porque, al menos, no sé si yo soy, posiblemente no soy la primera persona que lo ha hecho, le ha puesto música a esta verajá. Hay un video por ahí con una gracia
de 2 añitos cantando. Para un adulto, no. Un adulto no cumple la obligación del Birkat Hamazon diciendo Berij Rahman. Jessica, ese es tu primo que es perezoso para el tema del, del Birkat Hamazon, pero halágicamente ya una persona adulta debe estar diciendo una forma de Birkat Hamazon, o sea, incluso este es el Birkat Hamazon del Rambam, es uno de los Birkat Hamazon más cortos que existen, pero, o sea, el Talmud simplemente dice, debe haber 4 bendiciones y deben mencionar estos temas. Entonces uno puede incluso crear un Birkat Hamazon mucho más corto, los hay, mientras todos los temas sean mencionados. Lo importante es mencionar pues todos los diferentes temas contemplados en el Birkat Hamazon. Esto pues simplemente es un texto tradicional y pues relativamente breve. No entiendo la pregunta, César. ¿Cómo así? Entonces yo para qué hago para qué hice para qué hice el app. O sea, Javier, yo a veces no entiendo por qué les gusta hacer estos escenarios a veces tan exagerados. En 2 años ustedes se van a saber esto de memoria. O en menos. Sí, sí. Se pueden poner a estudiar, a aprenderse el Birkat Hamazon de memoria. Yo hago el Birkat Hamazon de memoria. Yo no necesito un Sidur para hacer el Birkat Hamazon. Mientras tanto, bajen el app de Koltuk Sefarad. Ahí está el Sidur. Ustedes llevan el celular a todo lado. ¿Cierto? Y Ravi, si se me acaba la pila, ok, venden unos Birkat Hamazon chiquitos que no carguen la billetera. Podemos hacer eso, ¿cierto? Si quieren, ¿cierto? Esto solo sirve para los jóvenes que tienen buena vista. Cargar una tarjetita en la billetera con el Birkat Hamazon. Pero como les dije en la clase de Shabbat, Javerín, a usted les va a tocar cambiar su vida para ser judíos. Les va a tocar cambiar la manera en que socializan, les va a tocar cambiar la manera en la que comen, les va a tocar cambiar la manera en la que trabajan, les va a tocar cambiar la manera en la que organizan su tiempo, su vida familiar, su vida sexual. Todo esto va a cambiar. No va a cambiar de la noche a la mañana. Algunos cambios son más difíciles que otros. Y esto no es igual para todos, es decir, hay cambios que son más difíciles para ciertas personas, pero es cuestión de ir aprendiendo y de dejar que esto cambie su vida. Entonces, si yo no tengo un Android y no tengo todavía el Birkat Hamazon del Rabin Juan, hay Sidurim para para Apple, hay Sidurim para Windows. El texto del Birkat Hamazon lo pueden bajar como un PDF, cargarlo en el celular, lo pueden imprimir, son 4 hojas. Nosotros en Barranquilla hicimos Birjonim, yo tengo varios Birjonim que he hecho que no son muy grandes, lo pueden llevar dentro de la maleta. Pero, lo mejor, apréndanse esto de memoria. O sea, Javerim, la mayoría de las verajot, o sea, son cosas que yo digo todos los días.
Entonces es una cuestión de, así al comienzo pues yo debo andar pegado pues del celular o del Sidur o del Birjón o de lo que sea, pero al año yo ya sé que la fruta es Bore Prija Etz que las galletas son Bore Minen Sonot y me sé la verajá después de haber ido al baño y me sé la verajá para cuando hay truenos. Es cuestión de ir aprendiendo y de introducir esto verdaderamente a la vez. O sea, si ustedes cada vez que comen pan se sientan y hacen el Birkat Amazon, se lo van a saber en 4 meses. ¿Ok? Ok, preguntas. Exacto, crear nuevos hábitos. Pregunta, ayúdenle. Sha'al biti veta'an. Idealmente los verajot se deben hacer, Shalom María José, Shalom Javier, se deben hacer en voz alta, eh, o pues al menos sotoboche, pero no mentalmente. Shulchan Aruch, el Shulchan Aruch de las 7 palabras es lo que estábamos hablando del Berich Rahmana. Ahora Jaim 1.87.1, un segundito. ¿Qué nos dice don Joseph Caro? A ver. 1.87. Tarin tan tan. Ok. Dice dice el Mejaber en el Shulchan Aruch, dice, y es Omrim, Baruch Masbia la Raevim, que en vez de decir el Birkat Amazon, dicen, bendito aquel que sacia a los hambrientos. O sea, en el siglo XVI había gente incluso más perezosa que Brian, que en vez de tener un Birkat Amazon de 7 palabras, lo decían en 3. Decían, bendito aquel que le da de comer a los hambrientos. Ve'ein le omro. Y a Joseph Caro no le gusta esta práctica. Dice, no hay cucas. Ve'hamosif gorea. Todo aquel que añade, resta. Es decir, esta es una verajá inventada. Esta es una verajá que no tiene precedente en la literatura rabínica y seguramente era alguna una costumbre local que cogió fuerza. ¿Ok? Ve'im amar bimkom birkat hazan. Pero si yo digo en vez de birkat hazan, es decir, de la primera verajá del Birkat Amazon, Beri Rahmana Malka Me'ara de Hai Malka de Alba Mari de Hai Pita, es decir, el famoso Birkat Amazon de 7 palabras, Yatza, cumple. Es decir, Beri Rahmana Malka de Alma Mari de Hai Pita reemplaza solamente la primera verajá del Birkat Amazon.
Para los niños es pedagógico. Para los niños es pedagógico. Chévere. Berich Rahmana, Malka de Alma, Mare de Jaipita, Yam Yam. Berich Rahmana, Malka de Alma, Mare de Jaipita. Amén. Entiende que yo cuando termino de comer, digo una verajá. Eso es algo pedagógico, es algo heurístico, chévere, pero halágicamente, pues. Ahora, si yo quiero hacer mi Birkat Hamazon, si el Birkat Hamazon este que les puse el Rambam les parece muy, muy largo, entonces reemplacen la primera verajá con Berich Rahmana. Con Berich Rahmana e igual salen. Que creo que es lo que hace el Sidur del rabino Bar Haim del instituto este. Esta gente pues, que quiere revitalizar el Yerushalmi. Continúa el Bejaber, continúa Yosef Caro. Veyesho Merim, Mahon Shilo, esa gente. Y hay quienes dicen Shetzarik Sheyachtom Berich Rahmana de Zankola. Y hay gente que dice que incluso que yo puedo decir Berich Rahmana siempre y cuando añada una hatimá, añada una verajá. Al final que dice, bendito aquel que alimenta a todos. Es decir, Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol, pero en arameo. Entonces, es decir, el Birkat Hamazon de las 7 palabras no es tan útil, o sea, no es tan útil para salir del Birkat Hamazon como la gente se imagina. Ya vamos a guárdate esa pregunta, Moishe, porque esa pregunta viene sobre comidas mixtas o comidas que no sabemos en qué categoría caen, ¿ok? Sha'al biti, shli biti veta'an. Cuéntale, ¿Jatjila ser Berich Rahmana? Sí. Es decir, yo puedo, no tengo afán, tengo todo el tiempo del mundo, pero no me gusta decir Birkat Hamazon. Me da pereza rezar. Si reemplazo la primera verajá con Berich Rahmana, Malka de Alma, Mare de Jaipita, ¿estoy cumpliendo Lejatjila? Sí. A menos de acuerdo al Shulchan Aruch. Jessica, le tienes que decir a Brian. No me acuerdo si el Rambam lo menciona o no. El Talmud ciertamente lo menciona. El Talmud ciertamente sí lo menciona. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no comí pan? ¿Qué pasa si no comí pan? Si no hay pan, no me da ganas de comer pan, estoy en una dieta libre de carbohidratos y se me presentan ciertas comidas. Aparte de Birkat Hamazon, hay 7 verajot extra antes de la comida. Esto tengo que hacer un infograma, creo. Antes. Y están organizadas, esto tiene una jerarquía y no es una jerarquía arbitraria, es una jerarquía basada en el orden de las cosas que se mencionan en este versículo importante de Deuteronomio 8:10. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo pan, pero tengo otras comidas, ahí sí tengo que bendecir individualmente por cada grupo de comida, no por cada pedazo de comida o por cada elemento de comida, sino por cada grupo de comida. Y de acuerdo a la halajá, más allá del pan, que el pan es el Mike Tyson de las comidas, o sea, le gana a todos, hay 7 categorías de comidas de acuerdo a su verajá previa. La primera es mesonot.
Mesonot. ¿Qué es mesonot? Mesonot es formas de sustento, es decir, son otras cosas que yo hago con harina. No necesariamente pan, es decir, es el primo de la harina. Galletas, pastas, cereales, pasteles, todo lo que sea hecho con harina, pero que no sea pan, cae bajo el rubro de cae bajo el rubro de mesonot. ¿Ok? Y si yo tengo mesonot en la comida, debo comer primero mesonot. Porque es lo más parecido al pan. La verajá es Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré minei mesonot. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, creador de formas de sustento. No importa el tipo de harina, siempre y cuando sea harina de los 5 granos de Eretz Israel, es decir, trigo, avena, espelto, cebada y centeno. Y hay un machloket sobre si el arroz clasifica. El consenso general es que cosas hechas con harina de arroz, e incluso hay gente que dice con harina de maíz, clasifican bajo mesonot. ¿Ok? Pero primordialmente, pues la harina de los 5 granos de Eretz Israel. Pregunta. Ok. Entonces, mesonot. Mesonot, la arepa. La arepa, yo creo que aquí también es una cuestión cultural. La arepa es prácticamente el pan paisa. No que para la arepa toque decir jamotze, pero yo diría mesonot sobre la arepa. Especialmente si es arepa hecha de harina, de areparina. Arepa hecha ya de maíz hecha pues con maíz peto, incluso, también. La tortilla de maíz yo diría también que es mesonot. No importa el tipo de factura, Moisés. No es que sea horneado, no. O sea, la pasta no es horneada, la pasta es fécula, es semolina, es trigo endurecido y luego se cocina y fritos, harina, pasta, galletas, tortas, bizcochos, asados, ya sea asado, horneado o frito. Lo importante es el ingrediente. ¿Ok? Fantástico. Entonces, mesonot. Mesonot va de primero. ¿Cuál es el segundo? Geffen. Geffen, Judel. Geffen. No me vengas aquí con formas pausales en hebreo rabínico. Geffen es exclusivamente para el vino o para el jugo de uva. La bendición es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri ha-geffen. Si yo soy ashkenazí, digo gafen. Si yo soy yemenita, digo jofen. Esto solo es cuando se bebe jugo de vino o jugo de uvas. Las uvas, a pesar de que la traducción es bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vid.
Usted no podía decir, ah, las uvas también son fruto de la vid, entonces por eso son prija Geffen. Geffen es una bendición exclusiva para el vino. Ahora, que nosotros en el siglo XX nos hallamos de manera muy sepsi de hacer el jugo de uva pasteurizado que no se fermenta, eso ya es un problema nuestro, pero pues igual todas las autoridades halásicas están de acuerdo, bueno, al menos después de Louis Ginsberg. Esto se ha dicho de paso, fue uno de los motivos importantísimos para el distanciamiento entre el movimiento mazortí y la ortodoxia en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Quieren saber? ¿Me puedo desviar un poquito? Para darles un poquito de orgullo mazortí. En los años 20 en los Estados Unidos, la ortodoxia y el movimiento conservador, que en ese momento pues, era representado por el Seminario Teológico Judío, del cual yo soy graduado, no había mucha diferencia. El Seminario Teológico institucionalmente, el Jewish Theological Seminary fue fundado por rabinos ortodoxos, sefaradíes, se ha dicho de paso la mayoría de ellos, Sábato Moraes, Enrique Méndez Pereira, el Seminario Teológico Judío fue una de las instituciones que fundó, por ejemplo, el Orthodox Union, la OU. Había mucho crossover institucional. ¿Qué pasó? Hubo tres grandes problemas que separaron en los 20 institucionalmente al judaísmo mazortí de la ortodoxia. Uno de ellos fue el tema de las agunot causadas por la Primera Guerra Mundial. Muchos hombres judíos de los Estados Unidos fueron a pelear en la Primera Guerra Mundial, murieron o desaparecieron en combate y dejaron a sus esposas viudas. O sea, la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra donde muy comúnmente los cadáveres desaparecían, porque es la primera guerra que tenía alta, o sea, había tanques, había artillería y había infantería peleando contra tanques. Entonces, si yo estoy yendo a la carga en contra de un tanque con mi bayoneta y el tanque me dispara, pues el Private Ryan queda muy poco. En las guerras previas, incluida pues la guerra civil de los Estados Unidos, las guerras napoleónicas, las guerras de independencia, pues cuando la gente pues, se ganaba su bala, pues ahí quedaba el muerto y la gente, sí, pues, la gente reconocía quién había muerto en la guerra. Pero en la primera guerra había lanzallamas, o sea, había una cantidad bastante grande de gente que simplemente desaparecía. Entonces no sabía si esta gente se había volado o si se habían muerto. Y muchas mujeres quedaban en estado de agnut, es decir, dado que no se sabía si sus maridos estaban vivos o muertos, su estatus pues marital quedaban ancladas y no se podían volver a casar de acuerdo a la ley judía. Y en esto los rabinos del Seminario Teológico Judío trataron de encontrar formas halágicas para liberar a estas mujeres, y esto cayó muy mal a los ojos de las voces más tradicionales de la ortodoxia en los Estados Unidos, y eso comenzó un proceso de separación. El segundo tema que fue muy candente fue este tema del vino. En el año 1924, si mal no estoy, pasa la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana que prohíbe el expendio de alcohol en todos los Estados Unidos. Se llama la prohibición. Y había dos
instituciones que tenían exenciones. ¿Qué eran? ¿Cuáles se imaginan que eran las dos instituciones que tenían exenciones de acuerdo a la ley? Por un lado, la Iglesia Católica, esta es la sangre de Cristo, ¿cierto? No puede oficiar la Eucaristía sin vino. Y la otra era las organizaciones judías que producían vino para propósitos rituales. ¿Cierto? Kiddush, vino en Pesach, etcétera, etcétera, etcétera. Javarim pregunta, en los años 20, ¿cuáles eran las 3 etnias que controlaban la mafia en los Estados Unidos? Y por lo tanto, la mafia en ese momento se lucraba era de el expendio ilegal de alcohol. Los italianos, que eran católicos, los irlandeses, que eran católicos, y los judíos. Entonces, qué conveniente que estas 3 etnias, ¿qué pasó? Entonces, el vino kosher se comenzó a perder. Cargamentos de vino que era producido legalmente en los Estados Unidos para fines religiosos comenzaron a desaparecer. Y esto comenzó a ser un escándalo. Un escándalo en los Estados Unidos. Y la voz halágica que aparece es la voz del rabino Levi Ginsberg, que era el director de Talmud del Seminario Teológico Judío. Y él escribe una teshuvá larguísima, 100 páginas, diciendo, mire, hoy en día existe la tecnología para hacer jugo de uva pasteurizado, que no se fermenta. Louis Pasteur vive al final del siglo XIX, la pasteurización del jugo de uva produce un producto estable, y ese producto es válido para hacer kiddush. Es decir, los judíos no necesitamos vino para cumplir nuestra vida religiosa y por lo tanto los judíos no debemos estar exentos de la prohibición. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que supuestamente para cumplir una mitzvah hay judíos que están violando la ley y está haciendo quedar como un zapato a la comunidad y especialmente porque no es necesario, o sea, se puede hacer con jugo de uva. Pero había voces que decían, insistían en lo que tú, que si es mebushal, que yo no sé qué, que no, para poder hacer geffen tiene que ser vino de verdad, vino alcohólico, y esto generó un distanciamiento bastante grave. O sea, el Agudá y Sarraboinem comienza a publicar, el seminario teológico judío, son un montón de herejes que piensan que el jugo de uva es Jofen, bla, bla, bla. Y eso genera un distanciamiento institucional entre la ortodoxia y el movimiento masórtico. Entonces, mujeres y alcohol. Eso fue lo que causó la separación institucional de la ortodoxia del movimiento masórtico en los Estados Unidos. La tercera razón, que era lo que tampoco a Levi Ginsberg no le gustaba de mucho, y era púlpitos mixed pews, es decir, que la gente se sentara junta. Pero esto también era una cuestión que era prevalente en la ortodoxia. Había sinagogas ortodoxas en los Estados Unidos donde la gente se sentaba junta. Pero era más prevalente en las sinagogas conservadoras. Y no es hasta que llega el rabino Soloveitchik y dice, Yeshiva University no permitirá que sus graduados tomen púlpitos si no piensan poner una mejitza. El rabino Soloveitchik es uno de los grandes defensores de la mejitza en los Estados Unidos y fue el que con 2 o 3 excepciones, una sinagoga sefaradí en Los Ángeles, una sinagoga en Denver y otra en Kansas City,
que siguen siendo ortodoxas, son miembros de la Orthodox Union y no tienen mejitza, pero de resto, pues todas tienen mejitza. Ahora, todo el mundo dice, oh, las sinagogas ortodoxas siempre han tenido mejitza. No, no es cierto, no es cierto. En el siglo XIX, en el siglo XX, especialmente en la primera parte del siglo XX, había muchísimas sinagogas ortodoxas sin mejitza también. Pero el tema verdaderamente ácido de separación fue agunot y vino. Hoy en día, el consenso halágico, prácticamente a través de todo el mundo judío, es que el zumo de uva sirve para todo tipo ritual, para hacer kiddush el viernes, para las 4 copas de vino en Pesach, y especialmente en una sociedad que cada vez es más consciente de los riesgos del alcoholismo, y una persona alcohólica verdaderamente que está en recuperación no puede volver a tomar. Y yo creo que esto también ha ayudado a que las comunidades, a que la halajá sea muchísimo menos estricta de lo que al menos la ortodoxia presentaba en los 20 como palabra de Dios. Pero, en mi opinión, el rabino Ginsberg tenía razón. Hay varios precedentes en el Talmud para defender su posición halágica, pero pues hoy en día ese es el consenso en la mayoría del mundo judío. Tal vez hay reductos hasídicos que todavía insisten que para para que el vino sea válido para Kiddush y para las 4 copas de Pesach, que tiene que ser alcohólico. No, no. Vino kosher no tiene límite legal de alcohol. Para que un vino sea kosher, tiene que tener ingredientes kosher y tiene que haber sido manufacturado primordialmente por judíos. Es una de las categorías halágicas más complicadas, es el tema de Yain Neser, de vino libado, en el que no nos vamos a meter en este momento. ¿Ok? Entonces, Mezonot, Geffen, ¿todo claro? Ok. Tercer grupo. Etz. Fruta de los árboles. Y esto originalmente, o sea, más específicamente, se refiere a los 5 árboles de la tierra de Israel. Es decir, olivo, dátil, granada, uva y higo. ¿Ok? Es importante porque la bendición después es afectada si es una de estas cosas. Pero ETS también es para cualquier otro tipo de fruta que viene de un árbol. Manzanas, peras, naranjas, mandarinas, curosos, ¿cierto? Viene de un árbol, de una palma. Bananos no, guineo no. ¿Por qué? Porque la planta de banano no es un árbol, botánicamente. Botánicamente el plátano es un pasto. Igual los papayos. Los papayos duran 3, 4 años y mueren. Estos son árboles perennes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llego a un cóctel y en el cóctel no hay pan? Entonces, primero busco una galletita, una saltina, una galleta, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei minei mesonot. Pasa el mesero con el vino, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri hagefen. ¿Dónde están las aceitunas? Uy, manzana. Ese es el orden, ¿ok?
Que faltan 2 categorías más. Dije que eran 7 categorías, que pero son 5 categorías. 5 categorías. Adama. Adama significa tierra. La verajá es Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Pri Adama. La bendición para Etz es Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Pri Haetz. Que aquí están en orden. Boré Pri Haetz, Boré Pri Adama. Adama es para todo tipo de vegetales. Zanahorias, lechuga, pepino, papas, yuca, ñame, o para árboles de corta vida. O para cuestiones que crecen en arbustos. Por ejemplo, fresas. Fresas crecen a ras de piso. ¿Ok? Boré Pri Adama. Y luego, por último, la bendición que espero que todos ustedes conozcan. Shehakol. Shehakol es para todo lo demás. No solo para todo lo demás, sino que Shehakol bediavad, es decir, Shehakol, si yo no sé la verajá, si no sé qué verajá decir, ¿cierto? Si no sé si esto es una fruta de un árbol, si no es una fruta de un árbol, si es un vegetal, si yo digo Shehakol, cumplo, el aguacate es un fruto del árbol. El aguacate se da en árboles, el mango se da en árboles. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehakol Nihyah o Nihyeh bidvaro. Nihyah para los sefaradim, Nihyeh para los ashkenazim. Bendito eres tú, Hashem. Bediavad, si yo hago esta bendición, así sea pan. O sea, Javerim, en vez, o sea, primera verajá que ustedes le deben enseñar a sus hijos, esta. O sea, de esta clase no se vayan sin memorizar esta verajá. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Shehakol Nihyah bidvaro. Con esto ustedes ya quedan listos. Porque si en algún momento se les olvida la verajá o no saben qué verajá sirve específicamente para ese tipo de comida, si hacen esta verajá, cumplen de día. Es decir, esta verajá vale para todo. Shehakol Nihyah bidvaro. Incluso para pan. Se les olvidó el jamotze. Ya que hablamos de casos extremos. Ay, ¿cómo es que es el del pan? Shehakol Nihyah bidvaro. Incluso cubre pan. Específicamente esta verajá es para todo lo demás. Carne, pez, leche, quesos, huevos, bebidas dulces, chocolate, café, té, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Shehakol. Todavía no hemos llegado a eso, mucho, tranquilo. ¿Ok? Preguntas sobre las verajot antes de la comida. Ok. 2 subsecciones. Y ahí viene lo que decía Moisés. ¿Qué pasa si yo no comí pan? O sea, comer pan es lo más fácil. Yo como pan y luego puedo comer lo que quiera y no me preocupo de ninguna verajá. ¿Qué pasa
si yo tengo algo mixto? Por ejemplo, tengo una galleta con un pedazo de queso. ¿Cuál es la bendición que yo digo por la galleta? O incluso estoy en un cóctel tremendamente fifí, tengo la galleta y tengo un pedazo de queso y tengo una aceituna encima de la galleta. Entonces, la galleta es mezonot, el queso es shehakol y la aceituna es etz. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué verajá hago? Entonces, que yo puedo hacer una de dos cosas. Una de dos cosas. Yo puedo separarlos. No sé a qué están respondiendo. A ver, si piensan que la galleta es shehakol, no. La galleta es mesonot. El queso es shehakol. Entonces, la forma fácil, Schneisel, de hacerlo es, yo separo deconstruyo mi hors d'oeuvre y entonces me como primero la galleta, luego me como la aceituna, lo separo, digo la verajá, me como la galleta, me como la aceituna, hago la verajá de la aceituna, me como la aceituna, hago la verajá del queso y me como el queso. Es una forma medio psicorrígida de hacerlo, a pesar de que, bueno, digo tres verajot. Hey, extra crédito, ¿cierto? Pero hay un principio en verajot que se llama Tafel ve'ikar mevarej al hatafel, al haikar. Es decir, cuando yo tengo una combinación de comidas donde algo es importante y algo es menos importante, yo hago la bendición por aquella cosa importante. Y aquí la halajá es absolutamente consciente de que esto, de que importante es una noción subjetiva. Entonces, cuando yo me como ese coctelito de galleta con queso, con aceituna, ¿qué es lo importante para mí ahí? Yo me estoy comiendo eso porque hay queso, porque hay aceituna o porque hay galleta. Y aquí vamos a tener, diferencias. Sí, y podría suceder que está César y está Daniel y yo. Y estamos los tres en el mismo cóctel y vamos al mismo mesero y tomamos el mismo platillo y podemos los tres hacer una bendición diferente y los tres estar correctos. ¿Ok? Entonces, para César quiere eso porque, uy, aceitunas, qué rico. Para él, la aceituna es Icar. Entonces, César bendice Etz. Para Daniel, lo importante es la galleta. Entonces, él bendice Mesonot. Pero para mí, uy, queso. Yo bendigo Shehakol. Y con eso, los tres cumplimos y los tres estaríamos correctos. Y Javerín, y para esto, o sea, yo no sé si es la primera persona que se inventa esto, pero si alguna vez ustedes dudan qué bendición deben hacer sobre un producto mixto, es lo que se llama la prueba de Homero Simpson. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba de Homero Simpson? Ustedes ven algo que se van a comer. Uy, es mixto, tiene diferentes cosas. Piensen en voz de Homero. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me lo quiero comer? Si la respuesta es galleta, eso no.
Si la respuesta es queso, shehakol. Si la respuesta es aceituna, entonces es etz. Y caritafel es una cuestión subjetiva. Yo, ¿por qué me estoy comiendo algo mixto? Hay algo más que me atrae más. ¿Cierto? Ese es el primer principio. Entonces, canalicen a Homero para saber qué bendición deben hacer. ¿Ok? Segunda noción importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo que es combinado, pero que no se ve como su forma natural? Y aquí el caso de Moisés es excelente. Entonces yo sé que eso es pan, pero es pan mezclado es pan en forma de papilla. ¿Ok? Pan en forma de papilla. ¿Eso qué es? Entonces, yo puedo decir la verajá específica. Estas primeros 4 verajotes específicas. Mientras la cosa tenga la forma del alimento, que sean reconocibles como tal. Pero si ya el alimento no tiene una forma que yo reconozca como tal, entonces es shehakol. Es decir, si yo tengo el caso de Moisés es muy bueno. Yo tengo pan, pero lo he mezclado con leche, con azúcar, hice una papilla. Para mí eso ya no es pan. Yo no reconozco eso como pan. Eso ya no parece pan, a pesar de que el ingrediente principal sea pan. Yo sobre esa papilla diría mesono, diría shehakol. Porque ya no reconozco lo que eso es. O si yo tomo, por ejemplo, papa y hago una tortilla eh, hago papa, pero muelo la papa y la vuelvo papilla y luego hago con eso una torta. Eso para mí ya no es adamá. Eso ya no tiene la forma de papa, eso ya es shehakol. Si pierde la forma, si oved zurato, si pierde su forma, entonces pierde su verajá. Una tortilla de maíz con papa ya sería shehakol, ya eso no sería adamá. O sea, un elote de maíz, una mazorca, es claramente adamá. Pero si yo agarro los granos del maíz y la transformo, aquí es diferente, porque puede que sea mesonot. Ya habíamos dicho que la arepa, las tortillas, tal vez sea mesonot, pero si yo hago, por ejemplo, grits, bueno, el grits es semolina de maíz, como una papilla, o la maicena es harina de maíz, pero eso ya no tiene forma de maíz, eso es shehakol. ¿Ok? Sándwich son facilísimos, el sándwich tiene pan. El sándwich tiene pan. Los sándwiches van a ser siempre jamón. Exacto, un pie por mucha manzana que tenga va a ser mesonot. Especialmente si yo ya he molido la fruta y la fruta es una papilla. Las papillas para bebé
durazno con ternera, con yo no sé qué vaina, shehakol. Puede que tenga mucho durazno, mucho lo que sea, pero pues ya no tiene forma de durazno, ya no tiene forma de peras, es una masa, eso es shehakol. ¿Ok? Yo sé que las mazamorras, eso ya no es Adama. Pues estás hablando de los aborrajados. Y un aborrajado, yo ya eso no le veo forma de plátano, ni de guineos, una torta. Muy buena pregunta, Daniel. La obligación de separar jalá solo le corresponde a los judíos cuando hornean cierta cantidad de pan. Y se ha dicho hoy de paso, separar jalá es un minhag. No hay obligación de separar jalá hoy, no hay a quien dárselo. ¿Ok? Pero ya el Talmud dice, Lehem Goyim, el pan de los gentiles, donde no hay más, está permitido. Mientras sea kasher, mientras no haya nada prohibido en la forma en que se hace o en los ingredientes, es un pan kasher y los gentiles no tienen que separar jalá. Ese pan es kasher, yo puedo comer. Ahora, los alimentos que no tienen certificación kosher, eso es otra cuestión. Los sellos, los sellos de Kashrut Haverim, con la excepción del vino, ¿no? Tenemos sellos de kashrut de vino desde la época del segundo templo, porque en ese caso los judíos solo tomaban vino producido por otros judíos. Pero Javerim, esta cuestión de los sellos de kashrut tiene menos de 70 años. ¿Ok? Yo he visto ridículo, agua con sellos de kashrut, sal con sellos de kashrut, o sea, bobadas. Ahora, productos procesados que tienen una lista de ingredientes pues del tamaño de la Constitución de los Estados Unidos. Pues ahí en ese caso, entonces, pues sí, yo en ese caso sería más prudente. Cuando lleguemos al tema de Kashrut vamos a hablar en detalle sobre esto, pero, pues, en buena fe uno solo debe hacer, o sea, en buena fe ustedes solo deben comer comida que ustedes piensan que es kasher, y por lo tanto, pues siempre deben decir barajot sobre ella. Las bendiciones finales se pueden decir en un lugar diferente al que se comió, sí. Mientras yo no haya, no es ideal, pero eso es un mahloket Shammai y Hillel. Eh, lo ideal es decir la bendición final en el sitio donde uno comió, pero, 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 pero cuando uno se acuerde, si yo ya digerí, si yo ya no tengo hambre, si ya pues ha pasado un tiempo prudencial, yo ya perdí la oportunidad de decir la verdad. ¿Ok? Ahora, si yo mordí el alimento y se me olvida decir la verajá, pues digo la verajá y sigo comiendo. No hay ningún problema. Moisés, no tengo idea a qué te refieres.
El atún es un pescado kosher. Si lo que hay en la lata es atún y solo atún, y los preservativos, el agua, el aceite que se puso ahí, es kasher, el atún es kasher. Sin importar que sea rallado, lomo, ¿cierto? Sí. O sea, muchos de estos también, ¿de qué parte del atún se hace? El atún, como el pollo, tiene carne blanca y carne oscura, o sea, parte muscular y parte, o sea, músculos menos activos y músculos más activos. Eh, eh, Ahora, el problema con los atunes es que, o sea, las marcas a veces baratas de atún, uno no sabe si es atún o si es solo atún. El delfín no es kasher. El delfín y el pescador que se cae ahí en la máquina de triturar tampoco son kasher. Entonces, pues, o sea, en el tema del atún es un área gris, pero pues tú que eres, tú que estás en la industria de producción de comida, pues sabes que a veces cuando uno se va barato, eh, rinden las cosas con cosas muy feas. ¿Ok? Sí, si uno dice carne tipo atún, ahí sí grave. Ahí sí grave, grave la cosa. Eh, Preguntas. Ay, ay, ay. No, ok. Terminamos el tema de las verajot. No, ok. Entonces ya habíamos hablado, estas son, entonces hay 6 posibilidades de verajot antes de la comida. Hamotzile min haaretz, bore mine mezonot, bore pri hagefen, bore pri haetz, bore pri haadama, o shehakol niherit barot. Estas son las 6 posibilidades que existen. No me puedo inventar verajot para comidas. Boré prija chocolate, boré prija chicle, boré prija guajolote. Nada. Estas son las 6 verajot que establecieron los jajamim para antes de la comida. Para después de la comida hay solo 3 opciones. Una de ellas ya la estudiamos, que es el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon le corresponde exclusivamente al pan. Cuando como mezonot, o tomo vino, o como una de las 5 frutas de la tierra de Israel, es decir, olivo, dátil, granada, uva, higo, después de ello hago berajá ajaroná o berajá meen
Shalosh. Verajá achrona, es decir, última verajá, o verajá men shalosh significa verajá que es como 3. ¿A qué 3 se refiere? No se refiere a los 3 tipos de comida, sino que es como el Birkat Hamazon. Verajá achrona es una verajá bastante vieja, es como un mini Birkat Hamazon por estos productos importantes que son mencionados en Deuteronomio 8:10. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Entonces miremos Berajá men Shalosh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Digo, añado pues por aquella cosa que es, al hagefen, al pri hagefen, al hamejía, ve al hakalkalá, ve al haetz, ve al pri haetz. Entonces, bendito eres tú, Hashem, por la comida, es la primera verajá del Birkat Hamazon, el sustento. Veal tenubat hasadeh, veal eretz hemdat tova urchavá sheratzita venjalta laboteinu. Y por el fruto del campo y por la tierra codiciable, buena y ancha que deseaste y hiciste a nuestros ancestros. 2, ¿cierto? Birkata Aretz, esta es la verajá por la tierra de Israel. Rahem, Adonai Eloheinu Eloheinu Israel Amach, Yerushalayim Mirach, Ve'atzia Mishkan Kibudach. Apiádate Hashem de nosotros, Israel tu pueblo, y Jerusalén tu ciudad, y el monte Sion la morada de tu honra. Ubne Yerushalayim Mirakodesh Mimera Biameinu, Ve'aleinu Letocha. Construya Jerusalén, ciudad del santo, pronto en nuestros días. Haznos subir a ella, Yerushalayim. Aquí está la tercera, es como un mini Birkat Hamazon. Y atá Adonai Tov Umetiv Lakol. Incluso añadimos la cuarta verajá de los rabinos, porque tú haces el bien a todos. Baruch atá Hashem, a la Gefen, a la Mejía, a la Calcalá, a la Es, a la Priaes. Entonces, por mezonot, por vino o por frutas de Eretz Israel, yo hago un mini Birkat Hamazon que es verajá achrona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay versiones donde yo combino a la Gefen, a la Mejía, a la Calcalá, donde yo puedo combinar esto en una verajá más larga. ¿Ok? Preguntas. Para todo lo demás existe Mastercard. Es decir, para todo lo que yo digo Shehakol, para todos los vegetales y para todas las frutas de árboles que no son las 5 especies. Es decir, yo me como una manzana, digo Borepri Haetz, pero luego no tengo que hacer Braja Achrona. O para estas cosas que son pseudomesonot, pero que no son de los 5 granos de la tierra de Israel. Por ejemplo, una arepa. Yo para la arepa o una torta de arroz, la verajá antes puede que sea mesonot. ¿Por qué? Porque culturalmente para mí esto es sustento, es pan prácticamente. Pero como no es de las 5 harinas, entonces al final voy a decir Borene Fashot Rabot. Que si se quieren aprender otra verajá de memoria esta noche, esta es la verajá que ustedes se tienen que aprender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito es tu Hashem, el del universo, Borene Fashot Rabot Vechesed Onan, creador de muchas almas, de muchos seres y sus necesidades. Al kol ma shebara lejajayot bahem nefesh kol chai,
por todo lo que creó para dar vida a toda alma viva. Baruch, Hey, Haolamim. Bendito eres tú, la vida de los mundos. Una verajá hermosísima. Es una de mis verajot favoritas. Baruch, Hey, Haolamim. Bendito eres tú, Hashem, que eres la vida del universo. ¿Ok? Y aquí están las instrucciones después de cualquier otra comida. Y después de agua, café, verdura, legumbres, carne, lácteos, fruta, se dice Burene Fashot Rabot. Preguntas. No, todas estas verajot se hacen al final de la comida. Al final. Y son cumulativas, es decir, si había chocolate y había pan, que si había chocolate y había gaseosa y había una paleta y había una zanahoria, yo no tengo que hacer un Borene Fashot por cada una de las cosas. Yo hago un Borene Fashot por todas las cosas que hacen Borene Fashot. Es decir, yo al final, yo nunca, no tengo necesidad de decir dos Berajot Aharonot o dos Borene Fashot Rabot. Esto cubre todo lo que yo consumí. Entonces, si yo consumí una comida donde había 5 elementos que requerían Shehakol, yo hago un solo Shehakol, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, una comida donde tengo un vaso de leche y tengo una chocolatina y tengo, no sé, una chocolatina y tengo un dulce y tengo una galleta. Entonces, primero la galleta, mesonot, chun, y luego hago shehakol y me como lo que quiera, me como el chocolate, me tomo la leche, y al final hago braja afroná por, por la galleta y luego hago por N Fashot Rabot por todo lo demás. Por el chocolate, por la leche y por el dulce. ¿Una natilla qué? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es el problema de la natilla? Ajá. ¿Tiene forma de maíz? No. Es Oved Zurato. La mayoría de los productos procesados que ya no se parecen a lo que originalmente eran, lo que naturalmente es, son Shehakol. Igual todas esas cosas que están diciendo Alejandro, con la excepción del maíz, son Shehakol. ¿Hay cantidades mínimas para decir Berajot? Sí, Kesait. Un Kesait es el volumen de una aceituna. Entonces yo estoy haciendo una sopa, por ejemplo, y quiero probar la sopa.
pongo la cuchara, saco un poquito y le estoy probando nada más. No necesito hacer una veraja, que me estoy comiendo más de un quesadito. Pero ya me siento a comer, o sea, la mayoría de las veces nosotros comemos más del volumen de una aceituna. Eso ya requiere veraja. Ok. Ok. Javerín, la familia Suárez llegó. Benny Tapias llegó. Alba Ruth y todos los demás los tengo. Ok. Bueno, Javerín, tengan una excelente semana. Aquellas personas que no han bajado el app, los invito a bajarlo. Tiene el Virtat Amazon y esta semana con Jorge, que es eh, con el que estamos desarrollando el software, vamos a añadir Verajot, vamos a añadir Verajat Pruná, vamos a añadir Borene Fashot. Entonces, bajen la aplicación. Eh, eh, avísale al paisa, avísale a Jorge. A mí me baja perfecto, porque vamos a añadir Verajot esta semana, Dios mediante. Ok, Javier. Shalom. Hasta luego.